tardes a todos. Vamos a iniciar la sesión de hoy con un invitado especial, el excelentísimo señor doctor don José Elguero Bertolini, académico de número y presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Bueno, yo le tengo que hacer una presentación, realmente pues hacer un currículum del profesor Elguero realmente es difícil, ¿no? Yo he cogido una serie de hechos importantes que creo que merece la pena pues que empecemos por ello, ¿no? Nació en Madrid el día de Navidad de 1934, finaliza la licenciatura de Ciencias Químicas en la Universidad de Madrid, a pesar de tener la posibilidad de continuar sus estudios con el profesor Francisco Fariña o con el profesor Jesús Morcillo en la Universidad de Madrid, se trasladó a Montpellier, Francia. En esta universidad de Montpellier fue aceptado por el profesor Robert Jacquier como estudiante de doctorado en 1961. Y en 1964 obtiene el grado de Docteur d'État en Sciences Physiques. Fue nombrado en 1960 Chargé de Recherche au CNRS, que es el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, antes de defender su tesis doctoral. A los 10 años después, fue nombrado Maître de Recherche du CNRS en la Universidad de Montpellier y más tarde, en el 72, en el laboratorio del profesor Jacques Martier de la Universidad d'Aix-Marseille, donde trabajó hasta 1979 en el campo de la química terapéutica, área de investigación que no ha hecho más que crecer desde las disfunciones hepáticas a las afecciones cerebrales que dieron lugar al nacimiento de las benzodiazepinas, los ansiolíticos, los barbitúricos e incluso los psicotropos y algunos más, así como la química terapéutica en enfermedades tropicales. El doctor Elguero fue visitante en el laboratorio del profesor Alain Katitsky, Fellow of the Royal Society, que fue Fellow fundador y director de estudios del Churchill College of Cambridge, y en 1963 profesor de la Universidad de East Anglia, hasta que se trasladó a la Universidad de Florida. Con él trabajó sobre todo sobre los métodos de síntesis del Cuissard y otros tópicos. Después de más de 20 años de investigación en Francia, regresó en 1980 a España para ocupar un puesto de profesor de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, donde ha continuado su carrera profesional. Durante ese periodo de doctorado en Ciencias Químicas por las universidades de Montpellier y la Universidad Complutense, creó realmente ya el sentir de esa multidisciplinaridad que es tan importante en la investigación. Después de más de 20 años de investigación en Francia, regresa como profesor de investigación y en el año 1980 se incorporó al Instituto de Química Médica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y actualmente es profesor emérito de dicho instituto. Sus áreas de especialización son química heterocíclica, moléculas constituidas de un ciclo donde se encuentran asociadas átomos de carbono y otros elementos tales como el oxígeno, nitrógeno, azufre, y que se encuentran en particular en las estructuras de los ácidos nucleicos. El profesor Elguero también ha trabajado en espectroscopia de resonancia magnética nuclear, química teórica y química orgánico-física. Es autor de más de 1000 artículos en publicaciones de su especialidad. Autor de me parece que he podido leer 1550 publicaciones, 30 libros y capítulos de libros de su especialidad. Ha colaborado asimismo en 80 artículos de divulgación, desde diversas tribunas, especialidades en dicha actividad, entrevistas y discursos. Ha participado en organismos relacionados con la actividad científica y educativa, tales como el haber sido nombrado presidente del Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid, cargo que ocupó desde el año 86 a 1990. Presidente del Consejo Científico Asesor de la Comunidad de Madrid, 1990-1995. Vocal de la Junta de Gobierno del Consejo Superior de Investigación Científica. Es además patrono de la Fundación Presidencia de Estudiantes y de la Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, como he dicho anteriormente, y en la actualidad presidente de dicha institución. Y es patrono de la Fundación, ya lo he dicho anteriormente, de los siguientes estudiantes. Su actividad científica ha sido reconocida por los siguientes premios: Schutzenberg de la
Société Chimique de France, medalla de oro de la Real Sociedad Española de Química, premio Solvay de la COE, premio Nacional de Investigación Científica Ramón y Cajal, premio Miguel Catalán de la Comunidad de Madrid, académico correspondiente de la Academia de Artes y Ciencias de Barcelona, Lilly Foundation Distinguished Career Award del año 2008, académico de honor de la Real Academia Nacional de Farmacia, medalla de oro de la Universidad de Marsella, medalla de plata, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Además ha recibido numerosos doctorados honoris causa: Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Alcalá, Universidad de Zaragoza, Universidad Politécnica de San Petersburgo, Rusia, y Universidad de Marsella y Universidad de Montpellier en Francia. Es Fellowship del Centro de Química Heterocíclica de Florida, Estados Unidos. Está en posesión de la encomienda de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Miembro de numerosas sociedades científicas como la Société Chimique de France, Royal Society of Chemistry, Société de Chimie Thérapeutique, Chemical Society and Pharmaceutical Society de Japón, y es editor jefe, me imagino que todavía lo será, del European Journal of Organic Chemistry. Ya no. Eso es lo que falla en Internet, ¿no? Cuando buscas las cosas, ¿no? Las contribuciones del profesor Elguero a la química han sido numerosas, gracias a una multitud de colaboraciones interdisciplinares. Por ejemplo, en el campo de la química heterocíclica ha estudiado el tautomerismo, el enlace de hidrógeno y la aromaticidad en sistemas que incluyen numerosos azoles y fosfafenonalenos. En química física ha investigado el comportamiento espectroscópico de heterocíclicos y sistemas organometálicos por resonancia magnética nuclear, y la aplicación de la química computacional al estudio de estructuras y reactividad de los heterocíclicos. También ha participado en estudios cristalográficos para la ingeniería del cristal. En química de síntesis ha contribuido a áreas como la catálisis de transferencia de fase, fotoquímica, pirrólisis flash y optimización de procesos. También le ha interesado la química de estado sólido y en fase de gas en relación con la química sonoquímica y de microondas. En química médica ha hecho uso extensivo de métodos matemáticos de quasar, relación estructura-actividad cuantitativa, para el diseño de una variedad de compuestos biológicamente activos para diferentes aplicaciones terapéuticas. Actualmente el quasar se emplea por muchas agencias reguladoras en la predicción de la eficacia, toxicidad y seguridad de muchas sustancias químicas, combinado con las técnicas de in silico y ensayos in vitro. Es probablemente el químico español más prolífico, con más de 1.500 publicaciones, como he dicho anteriormente. Su visión humanística de la ciencia y el mundo también está bien documentada a lo largo de muchos artículos y entrevistas. Tiene 28.000 citaciones y un índice H de 61. De acuerdo al PubMed, en lo que va de año ha publicado ya 5 publicaciones en revistas internacionales de reconocido prestigio, tales como el Journal Physical Chemistry, el Faraday Discussion, y en 2006 también el mismo número de publicaciones. Por lo tanto, le damos la bienvenida en esta institución al profesor Elguero, con el deseo de escucharle en esta sugestiva conferencia sobre la química y las ciencias de la vida. Le deseo una larga actividad, porque después de haber hecho tanto, yo creo que todavía le quedan muchísimas ideas para un futuro próximo. Muchísimas gracias. Voy a ir allí. Tiene usted la palabra para que nos... Después de una presentación así, le entran unas ganas de irse, porque no puedo nunca estar a la altura de algo así, ¿no? Es la parte más difícil de las conferencias. Muchas gracias a la Real Academia de Ciencias Veterinarias por su generosa invitación. Muchas gracias, Antonio, por haberte puesto en contacto conmigo y haberme ayudado. Y muchas gracias a todos los que habéis venido, cuando sé que tenéis muchísimo trabajo que hacer. Me tenéis que perdonar la voz, y os voy a contar una anécdota. Hace muchos años
tenía que dar una conferencia en el Museo de las Ciencias de Valladolid. Y era en aquella época donde se hablaba mucho de las dos culturas. Y me dije del tren, digo, voy a empezar diciéndoles que la falta de cultura científica no está repartida por igual, que todo el mundo sabe bastante de medicina y muy poco de química. Así que voy a hacer dos preguntas muy sencillitas, y una muy sencillita de medicina y entonces la de química yo no me acuerdo, era decir cuántos átomos de hidrógeno tiene el metano, una cosa. Pero la de medicina sí. Dijo, vamos a ver, ¿cuántas cuerdas vocales tenemos? Porque acababa de volver el otorrino y me habían puesto un tubito por ahí. Y dije, los médicos y el personal sanitario que no levanten la mano, pero los demás que sí. Había como unas 200 personas y se levantaron 3 o 4 manos temblorosas, ¿no? Y claro, se me acabó la idea de que todo el mundo sabía mucha medicina. No he ido por facultades de químicas, donde uno puede preguntar a los alumnos y decirles, ¿cuántas cuerdas vocales tenemos? Y decían 4. Otro decía 6, ese día cree que tenemos una guitarra dentro de la boca. Total, yo solo tengo 2 de cuerdas vocales, y una de ellas está destrozada, así que perdonadme por esta voz tan estropeada. Pero bueno, espero que no se oye. A ver, es que... Hombre, yo creo que está muy estropeadilla, pero algo... Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. No voy a hacer lo que yo quisiera, si nos diera tiempo y si tenéis ganas, es que dialogáramos un poco al final, ¿eh? Eso es lo esencial. Entonces, son unas pinceladas primero. Vamos a ver, esto es así, no, esto es así. Aquí. Los químicos. A todos los químicos, claro. Por lo tanto, si a ellos les va a parecer esto una tontería, pero algunos no son químicos y a lo mejor no saben. Vamos a ver. Esencialmente hay 3 clases de químicos. Los químicos, ¿verdad? Los químicos que se ocupan de los materiales y los químicos que se ocupan de la ciencia de la salud. Son la gran división de la química, ¿verdad? ¿Cuántos químicos hay en el mundo? Yo he puesto ahí entre 1,5 millones y 2 millones. Es un número considerable, ¿verdad? Todos aspiran a tener el premio Nobel y solo hay 3 al año. ¿Cuántos hay en España? Unos 60.000 he calculado yo, pero pueden ser 70.000 o 50.000. Estas son estimaciones a partir de datos, no lo sé muy bien. Es un número relativamente pequeño. Saber, por ejemplo, que en la India hay 400.000 químicos. Otro punto que es interesante, creo yo, puesto que aquí estamos hablando un químico hacia veterinarios, el problema de la divulgación. En mi experiencia y en algunos de los químicos que hay aquí creo que la compartirán, la química es la disciplina probablemente más difícil de divulgar. Aquí Pérez Tupinyá, que es el periodista de la televisión y de los medios, dice que es muy desagradecido intentar divulgar. Yo estuve el otro día con el director de la Fundación Areces y me dijo, vamos a organizar coloquios. Dice, pero de química, que no viene nadie. Digo, ¿cómo que no viene nadie? Cuando los organizamos juntos sí vienen. Dice, sí, pero la química, de física, de matemáticas, de biología, pero de química... Eso sí, que tienen otra cita. Le dieron a Avelino el premio Príncipe de Asturias o Princesa de Asturias, no me acuerdo. Y el periodista decía que es muy difícil que la gente se interese por lo que hace un químico. Yo creo que Avelino Corma es casi seguro el químico más prestigioso que hay en este momento en España. Sin embargo, como él dice ahí, la astronomía, la biología, la antropología llaman más la atención. Desgraciadamente yo no puedo hablar más que de química, así que van a tener que escuchar divulgación de un área que no es muy agradecida. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Uno de los problemas que tiene la química. El problema que tiene la química es su lenguaje. Los químicos tenemos un lenguaje que es muy eficaz. Por ejemplo,
para un médico, para un farmacéutico, bueno, un farmacéutico no, porque hace mucha química, muchos biólogos, el colesterol está asociado a una serie de propiedades. Para un químico que ve la fórmula del colesterol sabe muchísimo, solo mirando la fórmula. Sabe su acidez, su basosidad, su solubilidad, cómo se va a metabolizar, cuáles son los enlaces débiles y fuertes, cuántos isómeros tiene, etcétera, etcétera. No podemos renunciar los químicos a las fórmulas químicas porque es un lenguaje con muchísimo contenido, con muchísima información. Sin embargo, si uno no es químico, pues no tiene ganas de ver la fórmula de la torvastatina, porque no, que sea un pirrol, pues le da igual que sea un pirrol. Pero nosotros es parte de nuestra... Les voy a contar. Esto es, vamos a ver 3 imágenes de cómo ven 3 personas el genoma del virus de la polio. Es pequeñito el genoma, 7.500 bases, y la estructura cristalina del virus ha sido determinada y eso es como se ve el virus. Un bioquímico del genoma del poliovirus así, es el tipo de representación típica de para los bioquímicos. Pero ¿y cómo lo ve un químico? Para un químico, el genoma es C, 332.652 carbonos, 492.388 hidrógenos, etcétera, etcétera. El genoma del RNA ha sido sintetizado a veniza, es decir, por químicos que han construido esa molécula tan gigantesca que tiene tantísimos átomos, lo que menos debe tener es azufres. No es normal, pero naturalmente esos son la fórmula química de un genoma. De un genoma sintetizado, y una vez sintetizado, se comporta, el RNA se comporta como el RNA natural, claro. Se duplica, se purifica los aminoácidos, es decir, es en cierta manera la síntesis de la vida, en muy pequeñita escala. Bueno, quería hablarles ahora de los productos, de los principios activos que son de origen español. También esto puede haber más, menos no, porque todos son de origen español, de alguna persona ni más. Está la empresa farmacéutica, que hay 16, está el nombre del principio activo, está un poco el campo de aplicación y al final los unos pequeños comentarios. Y les voy a mostrar el problema que hay en la investigación de medicamentos en España, diciéndoles para cada uno de esos productos el producto del cual se han inspirado. No quiere decir que ha venido del producto del que se han inspirado directamente al producto que han desarrollado. Han hecho probablemente cientos de derivados parecidos a algo y al final se han quedado con una estructura cercana. Es decir, no es tanto la estructura química, que van a estar lleno de fórmulas, lo que quiero que vean es cómo es el producto original y cómo es el producto de la industria. Vamos a ver, estos son los productos de Almirall, son todos bastante conocidos. En rojo está el producto de Almirall y en negro está el producto que era conocido. Por ejemplo, el sumatriptán, un producto conocido, el almotriptán de Almirall. Si miran la fórmula verán que solo ha cambiado la parte de la izquierda. No voy a explicarles cómo es una metalamina y otra es una pirrolidina, eso da igual. Lo que tienen que ver esencialmente es el extraordinario parecido entre el producto que se vendía allá y el producto que las empresas han desarrollado. La metoclopramida también, el pilperán, por ejemplo, y el queropina, que son los grandes éxitos de Almirall. Pues que toda la parte de la izquierda es común y la parte de la derecha es bastante parecida. Hay esteroides, hay cuaternarias. Repito, no es que a partir de la metoclopramida hayan creado el cloropina, sino que han hecho muchísimo síntesis y ese es el mejor. Y el mejor sigue siendo muy parecido al producto. Y eso es una de las cosas que sí que me gustaría que habláramos, tienen ganas.
Estos son los de Esteve. El primero es un poco más diferente porque tiene la parte clorosulfonamida en común, pero luego allí tiene una parte que es una betaína, que eso no es muy corriente, pero a pesar de todo se reconoce bien el origen de la idea. Pasa igual con la difenilhidramina, con la fenilbetazona. La parte de la derecha es más complicada, es el rojo congo. Realmente Esteve tiene dos productos que se usan yo creo que para retinopatía diabética. Y están basados en que esos productos del rojo congo tienen las mismas propiedades tintoriales, o sea, que colorean el tejido nervioso de la misma manera. Y por eso los encontraron. Bueno, estos son otras empresas. Hay uno de Faes, también puede ver que, bueno, no les voy a dar los nombres químicos para no abrumarles, pero solo viendo las figuras ya ven lo parecidos que son los diferentes. Quedan unas moléculas que no tienen el mismo origen, son los productos naturales. Los productos naturales no tienen diseño en principio. Se trata de pasar por un criblado muchísimas moléculas y encontrar la mejor. Y hay dos ejemplos muy conocidos. Uno es la fosfomicina. La fosfomicina fue descubierta en España, cerca de Alicante, en unas bacterias, y se fabrica hoy día en Aranjuez. Una estructura, como ven, muy chiquitita, muy sencillita, y no se parece a ningún otro antibiótico, a ningún otro. Es realmente un producto diferente de todo. En la empresa, entonces se llamaba CEPA, creo yo, probó muchísimos más y no encontró ninguno más. O sea que la búsqueda de productos activos de origen natural es muy aleatoria y tampoco España está muy favorecida frente a una enorme empresa que puede criblar decenas de miles de euros. El de la derecha es muy conocido, es el Rondelis de Farmamar, sacado de un organismo marino con una estructura de una enorme complejidad. Y ellos siguen buscando, tienen algunas moléculas interesantes, pero es muy difícil encontrar realmente una molécula. La fosfomicina es el medicamento de elección para la cistitis. El Rondelis es únicamente para ciertos sarcomas blandos, es un medicamento muy específico para ciertos casos. Vale, pues esto era una de las cosas que les quería contar en España. Al dominio del medicamento, o bien se parte de estructuras que tienen éxito comercial, se intenta hacer algo para eso, ¿no? Hay que demostrar que además es un poco mejor que el producto que se está comprando, o bien se buscan productos naturales. Y este es un resumen de la situación en este momento. Voy a contaros algo de la fosfomicina. En 66 lo encuentra cerca de Javea, que tiene estreptografias radial, y encontraron la fosfomicina. Lo que les he mostrado a la izquierda es el número de publicaciones. La fosfomicina, como verás, fue un techo de publicaciones que luego se mantiene horizontal, más o menos, durante muchos años, y en cierta manera perdió interés. Pero ahora ha vuelto a tener un enorme interés, pero de repente, como se ha aumentado mucho el número de publicaciones, el número de citas como es aditivo, pues cada vez es mayor. O sea que es un producto español totalmente original además, que ha vuelto a tener un enorme interés porque se ha demostrado en Estados Unidos en particular que es el país de referencia, que es el mejor medicamento para las cistitis. Tiene algún efecto secundario muy desagradable, pero los seres humanos no. Esto es la estructura. En España se vende como fosfocina, en Estados Unidos se vende como monurol, es un anión o un dianión, se vende como sal de calcio en gaseas y se vende como solución de la sal de sodio. Nosotros hemos trabajado sobre la fosfomicina o fosfocina para estudiar su estructura tanto en estado sólido como en solución. Para un químico es muy bonito porque es muy pequeñito, como ya lo
ven ahí está llena de átomos de fósforo, carbono, hidrógenos, muy bien para hacer resonancia magnética nuclear. La segunda cosa que quería hablarles está relacionada con lo primero, es que aportamos los universitarios al campo de la salud, tanto humana como animal. Entonces, contra, y puede que me haya equivocado, también les pido perdón, pero no de mucho, que hay en España 39 facultades de medicina, 34 facultades de ciencias, algunas específicamente de químicas, 22 facultades de farmacia y 12 facultades de veterinaria. Los veterinarios deben saber todos aquí, pero es lo que he encontrado. No es, los números en sí no tienen mucha importancia, lo que tiene importancia es que en todos estos sitios se investiga sobre la salud. En el Consejo hay 22 institutos de biología y biomedicina. Hay 16 institutos de ciencias y tecnologías. En los de biología y biomedicina, prácticamente todos se investiga sobre el medicamento. En los de químicas hay algunos que no, que son más bien en el campo de los materiales. Pero muchos también trabajan en ciencias del salud. Es decir, hay un colectivo muy grande en el sector público que trabaja alrededor del medicamento. El instituto es un producto del mercado, lo único en 40 años de vida del instituto. Se llama la tiaripona, es un análogo de una benzodiazepina, particularmente es un análogo del diazepam. Y al mismo tiempo en Nakanishi, en Japón, a partir del diazepam o del lorazepam, poco importa, sacó un medicamento, el clotrazepam, que como ven es muy parecido. Tiene los dos un anillo con un azufre, otro de metilofeno, uno tiene un anillo de 6 y otro tiene un anillo de 5. Es decir, esto está basado en una cosa que ya no está de moda, pero que se usó mucho en aquellos tiempos, que es ensamblar anillos de benceno con anillos de tirofeno. Ahora les voy a contar un poquito los productos que hemos estudiado. Nosotros somos esencialmente químicos estructurales. Lo que nos interesaba es saber la estructura tanto en estado sólido como en solución de los principios activos. Entonces, pues hemos estudiado toda una serie de principios activos de los años, pues que van del año 1988 hasta tenemos Navajos en 2014. Y algunos están en curso. Lo que hemos hecho es estudiar un poco y os voy a mostrar sencillamente lo que hemos hecho. Por ejemplo, estudiamos el Isotibox y en particular, porque es importante para los estudios, la conformación del anillo de 6, un grupo con azufre, ahí lo tiene. Se conocía la estructura de rayos X, pero no se sabía la conformación que tenía en solución. Hicimos dos trabajos sobre el omeprazol, uno en solución y otro en estado sólido, y en particular, es una pequeña cosa, esto es un nitrógeno, esto es un hidrógeno, y esto es el grupo metóxido de omeprazol, y queríamos saber si el hidrógeno estaba frío o si estaba en exceso de nitrógeno. Y eso se estudió, se mostró la tautomería tanto en estado sólido como en solución. También estudiamos durante algunos años la biotina, porque tiene la extraordinaria propiedad que el complejo biotina-estructamirina es la constante de afinidad más grande conocida. Entonces, las razones por qué la biotina se une de una manera tan fuerte a los receptores de la estructamirina está relacionado con los enlaces de hidrógeno que tiene la biotina. Y si se quitan los hidrógenos de estas posiciones que por aquí, pues la actividad se pierde menos. Hicimos trabajos sobre la glicacida
tiene también un problema de conformación. Presenta un fenómeno que no es muy corriente, que se llama soluciones sólidas, cuando dos moléculas son muy parecidas geométricamente, en el cristal se encuentra la mezcla de las dos en proporciones no definidas. No es un cocristal que tiene una estequiometría definida, es una solución de una molécula en el cristal de la otra. Ocupan los mismos huecos y la aplicación lo tiene. Las empresas estaban interesadas en este tipo de problemas para definir bien las propiedades de la molécula. Trabajamos también sobre la metformina. En particular logramos cocristales ácido salicílico con metformina. Estudiamos si eran sales o eran complejos, las diferentes problemas. Sabes que para muchas empresas está ahora bastante de moda el tema de los cocristales. Los cocristales poseen propiedades de disolución en el organismo y de absorción diferente de cada uno de los componentes por separado. Y pueden incluso conseguir propiedades que son lo suficientemente diferentes para que el registro de cocristales sea relativamente fácil. La glibenclamida también tiene un problema de nitrato. Pues por aquí esto puede ser un carbonilo, puede ser un hidroxilo, es una tautomería. También estudiamos el polimorfismo de la glibenclamida. Pavofluclid también no se sabía que era como sal, que era de forma de sal, como muchos medicamentos, y no se sabía que, como veis, tiene muchísimos nitrógenos, todos pueden protonarse, y no se sabía en qué nitrógeno se produce la estructura de la sal, y se demostró que se protona en un anillo de piridina que tiene una flecha. También trabajamos sobre los complejos de la motricina. La motricina se encuentra formando cocristales con disolventes que sean dioxano, que sean tetrahidrofurano, y se estudió la estructura cristalográfica y las propiedades físico-químicas de la motricina. Por ejemplo, la motricina tiene dos conformaciones, es decir, las bolitas verdes, que son los átomos de cloro, pueden estar hacia arriba y hacia abajo. Y ambas conformaciones están presentes en la motricina. Un fenómeno que se conoce como atropulsometría. Trabajamos también muchos años sobre la colchicina. La colchicina, no sé si se usa o no se usa, pero con precaución. Porque lo he tocado, por tanto sé que tiene porque es muy toxicable. Bueno, pues tiene un problema muy bonito para un químico. Tiene un anillo de 7 miembros saturado y eso tiene varias conformaciones, y se hicieron trabajos sobre la estructura de la colchicina. También trabajamos sobre un complejo de plata de la cloroquina, en colaboración con químicos peruanos para establecer la estructura. No se sabía bien dónde se ponía la plata en el complejo. Se pudo demostrar que la plata unía moléculas de cloroquina a través de los nitrógenos de la comida. Tenemos una cosa sin publicar porque los cristalógrafos dicen que la resolución no es lo bastante buena. Son las nitroimidazolonas, son inhibidoras de varias isoformas de la sintasa del óxido nítrico, que tienen muchísimos campos de aplicación, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que todos deseamos en este campo es tener la estructura del principio activo dentro de la proteína, dentro del receptor. Entonces se ve muy bien donde se coloca sobre el metal de la porfirina, y
revista, pero la resolución no es lo bastante bueno para ciertas revistas y lo quieren refinar más. No es fácil porque los cristales no son de muy buena calidad. Yo creo que esto es esencialmente lo que hemos hecho. Luego esto es un comentario que sí que me gustaría, si me parece bien discutir. Vamos a ver. Los gobiernos, sean cuales sean los gobiernos, creen que se invierten, por lo menos españoles, por ejemplo, que son los árboles de colores, eso es España y lo azul es el mundo. Los gobiernos creen que si se invierte en investigación, eso va a redundar necesariamente en la competitividad de las empresas españolas. Eso es lo que cuando uno va a hablar, y yo, nosotros he ido a hablar con ellos, te dicen, no, yo he puesto mucho dinero aquí en materiales y seguimos pagando muchos patentes, esto no funciona. Entonces vamos a ver, la investigación que se hace en España la utiliza todo el mundo. Yo, por ejemplo, que tengo pocas patentes, bueno, es un pero vamos, yo soy el español más citado en patentes USA. No las patentes. Lo que les interesa son las publicaciones de química, o sea, que quiere decir que la investigación que hacemos aquí la usa todo el mundo, es pública y la usa todo el mundo, y naturalmente los países más potentes la usan más. A su vez, el sector público, el sector privado español, las empresas farmacéuticas, no van a mirar solo las publicaciones españolas, miran las publicaciones de todo el mundo y recuperan todo el saber. Es decir, que es falso creer que porque se invierta en investigación en España, eso automáticamente redundará en mayor competitividad de las empresas españolas. Es algo muy aceptado, pero no es verdad. No es verdad. Hay que tener en cuenta que lo que hacemos se distribuye a todo el mundo y recíprocamente cuando las empresas buscan información la buscan en todos los sitios. En mi última imagen, siento que soy un poquito, pero lo que yo quería esencialmente era, no sé, compartir con vosotros el problema que tenemos, somos todos, la mayoría supongo, del mundo académico o de mundos relacionados con la administración. Creo que tenemos que hacer dos cosas, ya me diré lo que pensáis. Una, tenemos que explicar que lo que se invierte en investigación redundará a la larga en la competitividad de nuestros sectores empresariales, pero que no es una cosa inmediata. Es decir, que no... Yo una vez era presidente del Consejo, fuimos a ver a Felipe González. Y nos dijo, hemos creado muchísimos centros de materiales, institutos de materiales en España, y no veo yo que esto esté sirviendo para nada. Que seguimos importando todas las patentes de por ahí fuera. Digo, esto no es una cosa tan sencilla. No se mete dinero aquí, ese dinero sale por el otro sitio. Hace falta muchos años crear cultura científica, crear centros y a la larga sí que funcionará. Pero no esa inmediatez de yo me gasto dinero en financiar un proyecto de alguien y voy a enseguida ver resultados, ¿verdad? En segundo lugar, creo que tenemos que pensar si nuestra actividad investigadora es realmente la actividad que necesitan las empresas. Yo creo que, por ejemplo, las empresas necesitan conocimientos fundamentales. O sea, necesitan saber más que moléculas determinadas, más que compuestos activos. Necesitan información para reflexionar sobre sus cosas. Luego ya vendrán a discutir. Yo no estoy seguro que generemos ese tipo de información que las empresas nos piden. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación y a continuación pasamos al turno de preguntas. Muchísimas
Muchísimas gracias, presidente, y muchísimas gracias por esta excelente presentación. Y además yo le agradezco especialmente que haya ido al punto, es decir, que realmente lo que quieres debatir. Lo que pasa es que topa con gente como yo, que somos, parece que somos, no sé, pues diletantes de forma general y luego discutidores casi como afición a casi cualquier hora del día. Primero me ha parecido una presentación excelente y a mí me viene al pelo. Yo no sé ni casi nada de química, mi formación básica es biología, bueno, de alguna manera, realmente he estado trabajando toda mi vida en enfermedades parasitarias y algunos aspectos del parasitismo y algunas enfermedades en particular. Y últimamente llevo unos cuantos años que sí estoy más metido en terapéutica antiparasitaria y espero que me entienda. Yo soy tremendamente crítico con los químicos. Creo que un químico es algo que hay que tener muy cerca, pero no dejarle nunca que tome las decisiones, desde mi punto de vista cuando trabajamos en la terapéutica. En concreto, porque además lo ha dicho muy bien, esta última presentación, que además tiene un número espléndido, 33, que tiene resonancias cristianas para todos aquí nosotros que tenemos esa formación al menos, pues realmente dice mucho lo que realmente todos dudamos. Si miramos, y aparte que yo creo que fue muy sincero usted, si miramos lo que la participación de las empresas, me da igual que fuese Ferrer, Uriac o algo, era la estrategia del Me Too, es decir, bueno, hay una molécula por aquí, le modifico, hago algo de química farmacéutica, mejoro igual biodisponibilidad, reduzco toxicidad, una serie de características farmacocinéticas adecuadas y finalmente llega al mercado si hay un hueco para ella. Los otros son productos naturales. Todavía John Dellis todavía está por demostrar realmente su utilidad, además de la presión de Famamar y los medios de comunicación que yo creo que le tienen un trato excepcional con ella, con esa empresa, por razones que probablemente están en la mente de casi todos. Y en el otro caso que ha comentado, que era justamente la fosfomicina, pues que fue un feliz hallazgo a partir de un producto obviamente natural, en este caso de fermentación de un hongo que se encontraron en el medio. La pregunta que ha hecho, y perdón la pregunta que ha hecho, y además yo aprovecho además y espero arrancar su promesa, yo estoy escribiendo justamente un ensayo relativamente largo, justamente acerca de esta interacción entre realmente lo que están haciendo los químicos, que creo que son excepcionalmente conservadores, buscando fármacos, me refiero. Seguramente usted, que está muy bien informado, sabe obviamente pues 1000 veces más que yo, a tenor de su participación, pero hay por ahí una representación ortogonal, creo que es de Bauer, de 2010, en la que están representados, bueno, realmente son las piezas ya ordenadas, pero son adimensionales, simplemente ha tomado, creo que son 40 propiedades químico-físicas, una serie de características de los 40 fármacos más vendidos en el mundo, y realmente prácticamente todos los productos están en una bisectriz, es decir, como si el resto del espacio químico que hay, mucho más difícil, no hay más que ver, por ejemplo, la molécula de John Dellis, o sea, que es tremendamente compleja, las naturales. Esa parte no está explorada. Y en el caso de antiparasitarios, los únicos decentes que ha habido en los últimos años son justamente marginales. Pues, por ejemplo, artesunato a partir de artemisina, un producto natural, en principio, anfotericina B, que es un antibiótico del año 50, casi nada, que se vive y sigue este tratamiento de elección en muchos casos frente a algunas parasitarias. Entonces, yo sí pediría a los químicos que están muy informados, que saben un montón de ciencia, ¿por qué no exploran más espacio químico? Otras zonas, porque realmente están haciendo, en los últimos 30, 40 años, básicamente esa bisectriz, probablemente más previsible y más publicable, pero no sé si más eficiente a medio plazo. Gracias. No es una pregunta, como ves, un comentario que espero que me perdone. No, vamos a ver. Cada pregunta suscita como recuerdos y conexiones, ¿no? Hay gente en Suiza en particular que están intentando saber cómo está de lleno el universo de moléculas posibles, no solo de fármacos en general, cómo está de lleno ese universo multidimensional, naturalmente porque las coordenadas son las propiedades, y lo han mirado, ¿verdad? A pesar de que hay 1 millón de moléculas, las han colocado. Y cuando se colocan, ocupan un sitio muy pequeño. Un sitio que está cerca de los productos naturales, y eso es normal, porque fue la idea, pero hay zonas enteras, enormes zonas vacías, que nadie ha trabajado jamás en ellas.
Entonces, ¿por qué? Claro, porque sería más fácil de publicar en esas zonas vacías, que no hay concurrencia, ¿verdad? Hay zonas vacías porque son difíciles, químicamente difíciles, porque son elementos del sistema periódico que no son fáciles de trabajar, y otras están vacías por falta de imaginación, o sea, sencillamente. O sea, que estoy de acuerdo que no se está explorando bien el universo de posibilidades. El problema, yo lo cuento en alguna charla, no quiero repetir mucho, pero vamos a ver. Hay un hidrocarburo, el C146H254. Bueno, no es el más grande, hay hidrocarburos mucho más grandes, lineales. Bueno, pues ese hidrocarburo tiene 10 elevado a 80 isómeros. 10 elevado a 80 es más grande que el número de partículas en el universo. Por esto. Es decir, la humanidad cuando desaparezca habrá sintetizado una parte pequeñísima de las moléculas posibles. Pequeñísima. Entonces, lo que hay que hacer es sintetizarlas, las interesantes, claro. Y eso no es trivial. Los que saben hacer eso, pues, no sé, están en las grandes multinacionales de directores o les han dado el premio Nobel, como a Black. Es muy difícil. Hay que tener conciencia del enorme tamaño del número de moléculas posibles. Eso solo es una sola molécula, 10 elevado a 80 isómeros. Imagínense todas las moléculas, eso es un hidrocarburo, es decir, no tiene más que carbono e hidrógeno, lo único que tiene es que hay muchas maneras de... Entonces, eso es un elemento que no, yo creo que merece reflexión, ¿verdad? Porque creo que estamos haciendo cosas que realmente aportan poca información, porque son muy parecidas a lo que ya se conoce. Las empresas son prudentes, no hay que criticarlas. Quiere decir que una empresa como las españolas, de talla media pequeña diría yo, frente a las grandes, pues no puede permitirse muchos años sin sacar un principio activo, Entonces, a veces son más atrevidos y se van por cosas más complicadas y de cuando en cuando intentan a ver si... En fin. Bueno, cuando yo he venido a oír la conferencia, le decía al entrar que el título era muy sugestivo, La química y las ciencias de la salud. Y lo que quería decir está muy relacionado con lo que he oído. Porque, vamos a ver, en farmacia se estudia una barbaridad de química. Y la gente muchas veces se queja. ¿Para qué tanta química? Pero es que si llegamos a un nivel de estudio en las ciencias de la salud, tanto en patologías como en diagnósticos de una enfermedad, estamos en un terreno de la química, casi siempre. Y a mí me llamaba mucho la atención, yo hice la tesis doctoral en una facultad de medicina en Valencia. Además la hice con una persona catedrático de bioquímica, con García Blanco, que sabía una barbaridad de química. Por eso era muy buen bioquímico. Escribió el primer libro de bioquímica en español de nivel. Y claro, yo creo que hay un malentente, que en medicina se estudia muy poca química. Yo durante un tiempo di clase de bioquímica porque la pedían ellos, porque daba prácticas mientras hacía la tesis en la Facultad de Medicina y te pedían clases particulares de bioquímica. Pero cuando me puse a darlas, es que no sabían que un carbono tiene 4 valencias, no sabían nada de química orgánica. Claro, y les ponían a estudiar bioquímica. Ahí hay Y en las empresas farmacéuticas me temo que pasa lo mismo. Usted ha dicho que hay que decir que la investigación no produce desarrollo enseguida y que hay que convencerlos. Es que hay un desconocimiento de lo que están hablando cuando hablan de investigación. La investigación es un desentrañe, no tengo que decírselo a un señor que ha sido presidente del Consejo Superior, ni muchísimo menos. Pero es un nivel de conocimiento por conocimiento, no por dinero como quieren las empresas.
Y las empresas lo que quieren es trasladar el dinero que inviertan en investigación en dinero propio rápido. Y eso es, a la larga sí que va a dar dinero, pero hay que esperar. Y eso no lo entienden. Yo creo que hay, y en la misma estructura de las carreras, hay un déficit de eso. Yo creo que la química, cuando te pones a pensar, estás en terreno químico muchísimas veces para entender algo. Y yo no soy químico, pero me ha gustado siempre. Entonces, no sé, creo que aquí hay malos... Esta conferencia es muy interesante porque te hace pensar en cosas que seguramente nosotros estamos haciendo mal y mucha gente está haciendo mal, no solo en nuestro país, en ese sentido de investigación y desarrollo. No lo sé expresar de otra forma más concreta, pero realmente el estudio de la química es fascinante y además yo creo que, por ejemplo, en las patologías les ayudaría a los médicos a ver más química. Eso es lo que creo. Soy químico, o sea que no. Yo no soy químico, pero soy mucho más biólogo que químico, pero es que lo veo la química, yo la estudié con mucho, me gustaba y la estudié todo lo que pude y te ayuda mucho a entender muchas cosas, no situándose en un terreno químico y no en un terreno estrictamente biológico. Y no sé si eso la gente lo tiene claro. Luego te digo una cosa, tengo una amiga farmacóloga, también es amiga de Juan, y me dijo un día, muy orgullosa, no tengo ni idea de la fórmula del benceno. Estoy muy orgulloso, o sea, yo entiendo que puedo estar muy indiferente al benceno. Aunque es el núcleo más abundante en los fármacos, claro. Pero me dijo, yo hasta la fórmula del benceno no tengo ni idea de lo que es. Bueno, quizás hay muchos químicos de formación, pero bueno, yo soy solo químico en el sentido de que ya una molécula de 4 átomos me parece muy complicada, quizás vengo un poco de la química física, pero lo que quería un poco aportar o hacer piña con nuestro presidente en el sentido de quizás aportar un cierto optimismo, ¿no? Es decir, quizás deberíamos pensar en estructura, dinámica, función. Eso que es, digamos, mágico. Entonces, si queremos llegar a la función, tanto en medicina como en veterinaria, tal, pues tenemos que partir de la estructura, pero sin olvidar la dinámica. Y entonces hoy día yo, por lo que veo, más que hablar a veces de una superficie de energía potencial, todo muy riguroso desde el punto de vista físico, digamos, matemático, etcétera, hoy día se tiende a hablar de un poco paisajes. ¿Cuál es el paisaje de la energía en que se mueven todas estas moléculas? Entonces, quizás, bueno, Einstein ya lo decía, si no sabes lo que hay dentro de un piano, échalo a rodar por unas escaleras. Y entonces, en ese sentido, confiamos los que creemos un poco en el logos, que pertenecemos al mundo griego, pues realmente yo creo que hay una lógica, hay digamos una unidad. Esto que estoy diciendo simplemente es un poco de cara a ser un poco optimista respecto al futuro, ¿no? Entonces las posibilidades son muy grandes, pero a veces luego cuando uno explora ese espacio, ese paisaje energético, a veces es bastante común y son grupos de comportamientos los que nos van a hacer llegar por la dinámica, o sea, aparte de que la estructura es muy importante, pero para llegar de la estructura a la función hace falta pasar por el comportamiento, ¿no?, de esas moléculas. Y quizás esta es la fase en que, viniendo de muy pocos átomos, veo que se está aplicando en la química. No sé si es extendible, claro, a un sistema tan complejo como esto de los medicamentos. Bueno, perdón por haberme extendido tanto. No, al contrario. Por eso hemos venido, ¿no?, para hablar entre nosotros. Yo creo que efectivamente los aspectos dinámicos de las moléculas han estado olvidados relativamente porque no eran muy fácilmente
la información dinámica no era muy accesible. Eso ha cambiado muchísimo, afortunadamente, y ahora se tiene información sobre la dinámica. Pero es evidente que todas las interacciones fármaco-receptor son dinámicas, o sea, aunque luego las rayos X vean el mínimo de potencial en todo lo que ocurre. Yo tampoco soy pesimista. No quisiera que se llevara la idea de que no creo que no hay futuro para los científicos y para los científicos en los campos de la medicina y la veterinaria. Para mí el año es muy bueno. Voy a intentar ser muy breve, porque la conferencia del doctor Helguero las conferencias siempre producen mucha inquietud intelectual, aunque él lo hace de forma tan sencilla. Yo creo que es que la interacción entre lo público y lo privado no es fácil, y ni siquiera entre lo público con lo público. Yo recuerdo una acción que todavía creo que existe, la acción Profarma, en la que participábamos algunos de los aquí presentes, que pretendía incentivar la investigación en la industria farmacéutica española y estaba promovida por el Ministerio de Industria, pero sus objetivos eran contrarios a los del Ministerio de Sanidad, que lo que quería era que nos costara mucho el coste de los fármacos. Entonces, claro, incentivar la investigación no se podía subvencionar, por decirlo de alguna forma clara. Y allí en estas visitas yo aprendí muchísimo, porque los propios investigadores de la industria, los fármacos, nunca ponían la estructura. Y el profesor Camargo sabe que siempre machacaba: quiero ver la estructura. A mí un nombre no me dice nada. Yo quiero ver la estructura de lo que estáis trabajando. Me costó muchísimo conseguir que en la presentación de sus trabajos pusieran estructuras los propios investigadores de la industria farmacéutica. Por otra parte, creo que es que la química ahora mismo en el mundo de los medicamentos, en concreto en el tema del cáncer en concreto, es que tiene muchísimo menos que hacer. La genética nos ha invadido por todas partes y lo que son ya la medicina biológica, los anticuerpos monoclonales, se llevan el gato al agua. Y la inmunidad, el desarrollo, las nuevas técnicas de hacer antígenos artificiales, a incorporarlos para mejorar a los linfocitos T, esto es que es maravilloso lo que se hace hoy. Y yo creo que la química seguirá existiendo porque es imprescindible, pero que en la novedad y en los resultados, aunque tengan efectos secundarios también muy graves, la biología va, digamos, en el AVE, y la química todavía va, digamos, en un tren de media velocidad. Es un tema que merecería una sesión, ¿verdad? Porque realmente todo el mundo está discutiendo eso. Y yo creo que hay que matizarlo. Creo que los tratamientos basados en mecanismos, digamos, biológicos van a ser cada día más importantes, pero cada año, cuando se ven las moléculas que salen importantes, siempre hay pequeñas moléculas. O sea, no han muerto aún las pequeñas moléculas. Claro, es fácil hablar del futuro cuando uno ya no es mayor, porque dice, bueno, cuando se den cuenta que es mentira ya. Pero no creo que eso se acabe pronto, ¿vale? Yo creo que quedan aún tiempos de sacar medicamentos en cualquier campo de actividad basado. Además, hay campos que efectivamente se prestan muy bien a las terapias, llamémoslas biológicas, y otros que se prestan menos bien porque coinciden patologías que no tienen los mecanismos del mismo tipo. De todos modos, ese es un tema precioso de reunión entre academias para ver lo que piensan las diferentes personas, porque aparecen todos los días comentarios sobre eso. Vamos, que es muy interesante, desde luego. Buenas tardes, primeramente, y muchas gracias por la magnífica conferencia que nos dio, que no nos puso, estábamos en la idea de la importancia de las cosas y cómo se van desarrollando. Cada cual ve, desde el punto de vista de su especialización, los problemas de una forma distinta, ¿no?
muchos de nosotros nos hemos ido especializando a lo largo del tiempo y cada vez que nos especializamos un poco más nos hemos empequeñecido, viendo el enorme desarrollo científico de las cosas. Tal como lo veo yo, ahora mismo, la mayor parte de los medicamentos, una gran parte de los medicamentos fueron fruto de la observación y el azar. Uno observa y al azar va descubriendo cosas. Así fue los descubrimientos en el mundo natural, donde los químicos tuvieron una gran importancia. Ellos son realmente los que desarrollaron aislaron las estructuras y posteriormente hicieron semisíntesis. Pero yo creo que estamos en el inicio de realmente una era. Yo me considero un poco perdido ya, a base de haber leído y haber visto. Yo creo que realmente seguimos en el tiempo de la observación. Primeramente la observación de las bases de la enfermedad. Y sabiendo esas bases de la enfermedad es cuando el químico puede tener la base también para diseñar productos que sean capaces de combatir esta situación. Y yo sigo pensando que el mundo de los químicos y el mundo de este tipo científico tampoco ha desaparecido, sino que tienen que observar y colaborar directamente los unos con los otros, porque una sola persona no es capaz de avanzar el conocimiento, y es la integración de los distintos conocimientos los que pueden llevar a solucionar los problemas. Muchas gracias, doctor Herrera. Muchas gracias. Querido profesor Elguero, fantástico. Cogería la idea que acabas de mencionar, voy a tutearte. Las academias. Este es un tema de debate. No te preocupes si la Fundación Areces dice que la química no se vende. Las enfermedades cardiovasculares tampoco. El otro día se equivocaron, hicieron una de área cardiovascular, solo que es de lo que se muere la gente. Pero no pasa nada. Tiene un grupo asesor donde figuran todos de una misma especialidad y lógicamente dicen que lo más importante es lo de ellos. Pero llamo la atención. Y a título anecdótico, don Ramón, pues tuvo un infarto. Y en aquel momento 2 personas, una de ellas está hablando, ve usted, son importantes las enfermedades cardiovasculares. Y aquel año sacó unas becas para el área cardiovascular, se le olvidó después. Bueno, yo soy farmacólogo, tengo sesgo. 2, he tenido, y hay una cosa que me enseñaron, y es verdad, mira una estructura, yo sigo sin saber muchas cosas, pero miras una estructura y dices, caray, esto, y he aprendido algo muy importante, tengo que tener un químico cerca. Y la doctora Bendaño durante años fue mi paño de lágrimas. Y, por ejemplo, cuando tenía que diseñar qué fármaco utilizo, pues ella miraba y me decía, mira, por las propiedades físico-químicas. Es decir, el trabajar con químicos es muy importante. Yo creo que eso, el tener. Segundo, la estructura. Hemos cambiado el concepto. La estructura, tú lo acabas de decir, es dinámica. Yo sé que mi estructura, mi proteína de membrana, cambia del estado abierto a cerrado en 1 milisegundo, claro. Bien, es dinámica, fantástico, todavía más problemas encima, que es lo que me gusta. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente? No sabemos química. El otro día moderé una sesión, 62 pósters, la crème de la crème. Nadie hablaba de química, pero habían identificado de 62 pósters 30 new therapeutic targets. Ahora lo que priva es el target. Pero no sabemos química, no sabemos fisiopatología, pero tenemos targets. Con lo cual, el desastre está asegurado en el futuro. Porque, claro, el target yo lo tengo que identificar y hablar con un químico si sé que está implicado directamente en la génesis de una enfermedad. Entonces, hemos cambiado el lenguaje. A la gente, yo miro a la gente que me rodea, no es que no sepan de química, tampoco saben de fisiopatología, no nos preocupemos. O sea, no son los que no sepan de química, ¿saben? Y luego, mirando tu diapositiva, cantidad de facultades. Cantidad de grupos de investigación sin coordinación, sin proyectos comunes, con una industria farmacéutica que en los últimos años se ha deteriorado de una forma impresionante. En Cataluña yo creo que ellos son los primeros que se han dado cuenta de que esas empresas viven de que sintetizan materia prima y genéricos, y la verdad es que era un momento para sentarse a reflexionar en el sentido de que demasiados centros con muy pocas empresas y con otro problema más.
cada vez es más difícil superar a lo que hay. Es decir, tenemos fármacos que son seguros y eficaces, que son genéricos, que cuestan 5 euros al mes el tratamiento. Y ahora yo quiero diseñar un nuevo fármaco que me cuesta 2.000 y pico millones de euros el desarrollarle, y todavía esta mañana asistí a una reunión de tengo un antibiótico fantástico, pero el Ministerio me lo quiere dar por el mismo precio que la amoxicilina. Claro, mire usted, no lo voy a comercializar. El día que salga una neumonía de estas atípica, no nos preocupemos, que llamaremos inmediatamente, como con la gripe aviar, a que saquen en 6 meses los productos. Es decir, el mundo está cambiando a una velocidad increíble. Y yo creo que necesitamos a los químicos trabajando juntos. Lo que sucede es que donde estamos jugando ha cambiado drásticamente. No es la química clásica, no es la fisiopatología clásica, no es la farmaclásica. Lo que pasa es que miro alrededor, y creo que le interese a alguien la química en mi departamento, debo ser yo, porque soy muy viejo. Cuando uno llega y les dice, fíjate esta estructura y esta, y les dices, mira, ten cuidado porque esta estructura ya tuvo un problema hace 20 años, o le dices, mira, de esta familia, de estos compuestos que inhiben esto, pues todos han fracasado, luego ten mucho cuidado, y bueno, pues estamos en un momento en el que sería bueno, no sé cómo, pues plantear todos estos problemas, porque todavía encuentro de vez en cuando gente que me dice que va a inhibir la calciocalmodulin quinasa, y tú dices, pero por Dios, ¿cómo vas a inhibir eso? Vas a tener tal cantidad de reacciones adversas que efectivamente pasa, ¿no? Y la gente se lo toma muy a chunga, porque yo tengo el target, pero se le olvida que el target está en todas las células del organismo, y entonces llegamos al último punto, que es la selectividad. Y entonces ahí, para eso siempre acabo otra vez con mi química de cabecera, para que me eche una mano y me diga cuál es. Entonces, yo eso lo he hecho toda mi vida. Y así todo, pues me voy de mi vida académica y estoy cada vez más convencido de que me he quedado sin interlocutores. Porque ahora lo que querría sería tener un químico de toda la vida que me ayudara. Y cada vez me cuesta más trabajo encontrarle. Porque incluso los químicos han cambiado su forma de enfocar el desarrollo de fármacos. Y eso en este momento empieza a ser preocupante. Gracias, porque has puesto encima de la mesa lo que a todos nos está preocupando. Solo, fíjate, con 4 circulitos, el follón que has montado. Muchas gracias. Me ha encantado la conferencia, porque yo soy de formación biológica, soy veterinario, pero me dediqué a los alimentos, a la tecnología, a la bioquímica y bioquímica de alimentos, ¿no? Y realmente sentí las lagunas que tenía yo en química, ¿no? He andado como he podido, he ido aprendiendo, pero realmente no puedo llegar a saber química, bueno, ya nunca más, ¿no? Y de hecho, cuando mi hija quiso estudiar una carrera biológica, y yo como estaba en el mundo de los alimentos, le dije, ¿qué hago? Dije, estudia química, si quieres que conocerás las moléculas, y de ahí puedes llegar a muchas partes, ¿no? Y realmente lo hizo. Hoy día está ya trabajando en cosas suizas, en cosas de bioquímica, ¿no? Y yo quería decir también que la química analítica ha aportado mucho a la salud, porque realmente los métodos químicos, los métodos que hemos utilizado nosotros, por lo menos yo en alimentos, son excepcionales. Ahí tenemos, empezando por el método de Hieldar. El método de Hieldar todavía es el que se utiliza de referencia. Y recientemente nosotros, hace 8 o 10 años, tuvimos la necesidad de analizar óxido de colesterol, y era muy técnica, muy compleja. Hoy día, realmente, con las cromatografías que hay y con las espectroscopías que hay, se puede llegar a conocer muchísimo más. Y cuando las aflatoxinas se descubrieron en los cacahuetes y demás, pues pusieron un nivel de microgramos. Esos niveles de microgramos se determinan gracias a los desarrollos de la química. Quiero decir con esto que yo a la química, una cosa que siempre le he faltado, y le tengo mucho respeto, y realmente me parece que ha hecho una labor en la ciencia de la salud. Y realmente una cosa con las patentes. Yo estoy de acuerdo con usted con lo que ha dicho sobre las publicaciones. Las publicaciones para nosotros son fundamentales. En mi mundo yo publico un trabajo en Food Technology, y en cuanto sale ya lo ha leído todo el mundo, porque son de esas que están en el primer cuartil. Pero yo creo que aquí en España ha habido un fallo en financiar las patentes, porque son caras, y sobre todo cuando son en el extranjero. Y realmente yo no creo que haya habido suficiente
dinero, financiación, para que nosotros podamos patentar muchas veces. Muchas veces lo hubiéramos querido, pero a lo mejor no hemos podido. Muchas gracias por su intervención. Pero darle las gracias, pero Lorenzo está final. Con la condescendencia de los demás, especialmente aquí del conferenciante. La verdad es que el profesor Tamargo lo ha dejado y yo me gustaría pensar que con él no se acaba, que hay más personas que tienen dudas por todos los sitios. La química no ha muerto, para nada. Yo creo que es absolutamente cierto. Se sabe muy poca química, se sabe poca fisiología, fisiopatología, no se sabe casi nada. Es para mí uno de los grandes problemas. Y probablemente en ese caso es, pues bueno, los new targets que dice, está uno harto, y luego al final la inmensa mayoría son lo que se llaman pains, que son, pues bueno, pues otra vez otra molécula, aburrimiento con flavonoles que son tóxicos a pequeñísimas cantidades que sean absorbidas, y se sigue, pero se sigue publicando y aceptando en el mundo académico todo eso, y eso es responsabilidad nuestra. Y yo doy las gracias a esta academia y al conferenciante, porque hacía mucho tiempo que de lo único que oía hablar cuando iba a la Junta de Facultad era si salía una plaza, si salían dos plazas, o si salían una terna o un doblete para que proponíamos de presidente del tribunal. Esos son los únicos temas que en este momento, desgraciadamente, en las juntas de facultad, en las universidades, se trata. Y me temo que el Consejo no es muy diferente. O sea, me da la sensación que ese tipo de conversaciones aquí, yo lamento que solamente tengan lugar en estas academias a las que no tengo, pues no pertenezco, por razones, en este caso, más que evidentes, pero que me gustaría que estos foros, yo creo que son necesarios. No me gustaría perder a cabezas muy buenas, como las que aquí veo, y que se marchasen sin herencia y con una generación que vaya a poner las cosas en su sitio. Me gustaría, eso por lo menos, lo pediría. Muchas gracias. Bueno, en primer término, agradecer de todo corazón al profesor Elguero por esta magnífica conferencia. Tantos se lo están perdiendo, lo siento por ellos, su inteligencia no funciona, nosotros lo estamos ganando. Quería, al hilo de lo que ha dicho el profesor Tamargo, que me ha inquietado, y al hilo de lo que aparece por aquí, alguna pregunta. Por ejemplo, ¿por qué no se patenta más en este país? ¿Por qué no tenemos un vehículo seguro o un organismo que oriente la patentabilidad de las cosas y su viabilidad? No lo tenemos. Uno cuando dice esto sería interesante patentarlo, porque si lo publicamos efectivamente estamos trabajando para terceros gratuitamente y no estamos trabajando para nosotros, porque de alguna manera investigamos sin unos objetivos que o bien la industria o bien la administración o ambas en conjunto debían haber previamente planificado, porque entonces nuestro trabajo o una parte de nuestro trabajo podía ser más importante. Y finalmente, ¿hay algún vehículo de diálogo permanente entre la industria y sus necesidades y la universidad o la investigación? ¿Algún intermedio necesario que asocie las inquietudes y las posibilidades y las inquietudes para efectivamente resolver cuestiones y que no hagamos solo investigar para publicar, que era lo que hacíamos al principio, porque realmente necesitábamos crecer, era verdad, necesitábamos cuando éramos adjuntoides y llegar a adjuntos, y cuando éramos adjuntos llegar a profesores y después a profesores, y no hicimos más que esto. Sin embargo, creo que en muchos terrenos perdimos el tiempo, o no obtuvimos todos los resultados que de nuestro esfuerzo se podía haber deducido. Bueno, esas son mis inquietudes, lo siento, porque son muchas. Me temo que la coordinación entre las ciencias de la salud humanas o animales y la investigación académica se haga por relaciones personales, esencialmente. Las empresas farmacéuticas están reunidas en farmaindustria, y farmaindustria tiene sus actividades y sus acciones, pero evidentemente no está funcionando bien el sistema. Se ha desarrollado, quien más funcionado
tiene alguna relación con alguna empresa, eso ya se ha convertido en tarea, bueno, en un acontecimiento frecuente, pero a nivel, digamos, institucional o a nivel de gobierno no hay nada que funcione bien. Yo creo que uno de los papeles que podrían tener las academias, porque son organismos más independientes que las universidades, o que el Consejo, en principio, las academias defienden el interés general. Una de las cosas que podrían intentar es trabajar junto a las academias que estamos ligadas al mundo de la salud, naturalmente medicina, farmacia y veterinaria mucho más que ciencias, pero ciencias también en cierta manera, e intentar establecer un diálogo con el gobierno. Yo creo que estos problemas mayores no pueden resolverse si no hay un apoyo decidido del gobierno, porque si no quedan en buenas intenciones y en documentos muy bonitos, pero no llegan. Solo si logramos una respuesta. Yo sé que es muy complicado, porque yo recuerdo muy bien la época entre los precios de los medicamentos, entre el secretario de Estado de Industria y el de Sanidad, que los conocíamos bien. Pues es un problema muy complicado, ¿eh? Es una cosa que no... Pero no creo yo que la solución pase únicamente porque las empresas se dediquen a vender genéricos y dejen de hacer investigación fundamental. Acabaremos en un país muy de servicios, vamos, fabricamos muy bien y barato, estamos vendiendo principios activos en el mundo entero, pero probablemente es un campo que la India y la Hungría, pero dentro de poco la India y probablemente China van a producir genéricos de muy buena calidad, que algunos lo son, a precios muy difícilmente competitivos. O sea, que yo creo que tenemos que hacer investigación básica. Casi es un problema de dignidad, ¿verdad? Para eso somos universitarios, ¿no? Entonces, pero creo también que las academias pueden tener ahí un papel que yo creo que podría ser importante. Profesor Rojo quiere también. Bueno, yo quería, en primer lugar, unirme a las felicitaciones por la intervención, por la exposición tan magnífica del profesor Helguero, y además unirme a la idea que subyace en la mayor parte o en casi todas las intervenciones que ha habido aquí en esta sesión. Creo que, como se dice ahora, me quedo con eso de que el tema es un tema precioso, que merece la pena reuniones entre academias, y yo añadiría una cosa más, y es que a mí me parece que todo esto, esta falta de conocimientos químicos que todos los que pertenecemos a las carreras biomédicas, como se dicen ahora, tradicionales, tenemos, desde luego aquí algunos de los que me han precedido en el uso de la palabra lo han dicho, esa falta absoluta de conocimientos químicos está relacionada con la propia estructura y el propio concepto de lo que es la biomedicina con mayúsculas. Y yo que tengo bastante proclividad hacia el mundo anglosajón, a pesar de lo cual no me gusta demasiado el sistema americano de vida en general, sin embargo creo que los americanos lo hacen muy bien y organizan muy bien los estudios preclínicos. Y cuando se llega a una facultad determinada, como por ejemplo una facultad de veterinaria, todos los estudiantes llevan un bagaje químico de disciplinas básicas tremendo que aquí no existe. Y yo creo que eso es seguramente la asignatura pendiente que tenemos. Y naturalmente la reunión entre academias y desde luego con el gobierno, el que sea, ¿qué más da? Hacerles ver que esto es realmente importante. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues muy bien. Yo quisiera clausurar la sesión. Yo creo que ha sido una sesión magnífica. Digo magnífica no solamente por el contenido, sino por la interacción. Yo creo que las academias necesitan este tipo de discusiones, ¿no? Sobre todo los académicos que han tenido un recorrido, que tienen un recorrido científico importante. Yo siempre le he dado valor a la química, tengo la suerte de que mi mujer es química y en consecuencia en mi grupo de investigación no he estado nunca huérfano de este consejo de la importancia que tiene la química, ¿no? Tal es el caso de que en muchos referees papers que hago,
una de las cosas que veo es que no vienen las características físico-químicas de los productos, ni la estructura química, ni el nombre químico. Es increíble. Ni la cantidad de isómeros que tiene una sustancia. Los isómeros cambian la eficacia y favorecen muchas veces la toxicidad. De manera que esto es algo que a uno le llama la atención, ¿no? Yo desde luego comparto todas las ideas que se han dado. El máximo yo que trabajo en el campo de la farmacología y toxicología, pues veo la importancia que tiene la química y sobre todo esta I+D+I que tanto hablamos en España y que no hemos logrado conectar con la empresa privada, porque la empresa privada necesita conocimientos, pero comparto totalmente con usted que estamos en una industria farmacéutica de fabricación de genéricos. No hay novedades terapéuticas, habrá muchos targets nuevos terapéuticos, pero realmente estamos en un círculo vicioso y por supuesto yo como presidente de esta Real Academia, pues si le puedo ayudar en una reunión de academias para celebrar, por ejemplo, un campo temático de medicamentos para humana y para el campo animal, desde luego estaría muy satisfecho. Y de ser también asesores del gobierno, yo creo que también sería una función importante de las academias, porque las academias tienen que estar dinámicas en lo que es el dar consejos a un gobierno que posiblemente necesita en todo momento. Por lo tanto, hay que tomar decisiones, pero con bases y conocimientos. Las decisiones prematuras no son buenas. Y por supuesto, yo comparto también pues la idea de que hay pocas industrias que se dedican al I+D+I, posiblemente porque tengamos un tejido empresarial bastante pequeño, ¿no? Necesitamos mucha masa crítica, ¿no? Y una de las cosas que más me ha gustado de su currículum vitae es que usted vio la colaboración entre grupos de investigación mucho antes que muchos de nosotros. Mucho más, ¿no? Pero bueno, que ha sido muy importante, no solamente para la productividad científica, sino para la generación de conocimiento. Yo creo que hoy día no podemos trabajar aislados con tantos grupos de investigación, como decía el profesor Tamargo, no solamente en la Universidad Complutense, no sé cuántos grupos de investigación hay, pero es increíble. Y todo el mundo quiere tener su grupo de investigación, de ser posible separarse de un grupo de investigación para crear un nuevo grupo de investigación. Yo creo que no es la dinámica, pero en fin. Yo creo que ha sido una sesión francamente interesante y yo creo que vamos a quedar en esto, a ver si podemos unirnos y a ver si podemos generar ideas uniéndonos las academias. Las academias tienen que estar unidas, tenemos que crear un tejido importante. Y nada más, yo quisiera entregarle, con motivo de este acto, pues un pequeño reconocimiento. Nada más, levantamos la sesión. Muchas gracias.